Bendiciones a todas las personas que quieran leer conmigo y aprender juntos acerca de este libro, 3 días a sus pies por mis hijos, de Donald y Silvia Franz. Ayer comenzamos con el día 1, son 30 días. Este día es el día 2 y el título es Pararnos en la brecha. En gran medida, el futuro de tus hijos está determinado por lo que crees y oras sobre ellos. Mira qué clara es esta promesa de la palabra de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31, lo que significa que si creo en el Señor Jesucristo, Él no solo se interesa por mí, se interesa por todo lo que tiene que ver conmigo, por todo lo que yo amo y me interesa a mí, que son mi esposo y mis hijos, y quien sea que viva en mi casa, porque nos está diciendo, es una promesa, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, todos vamos incluidos en este paquete. En el Salmo 127:4 nos dice, los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en mano de un guerrero. Lo que significa, según esta escritura, es que nuestros hijos son comparados a flechas, pero nosotros somos quien debemos determinar el rumbo que tomarán nuestros hijos en esta vida, porque ellos son las flechas y nosotros los guerreros. Por eso es muy importante instruir a nuestros hijos en su niñez, en la palabra de Dios, y aun cuando crecieren no se apartarán. Y son como flechas en manos de un guerrero. Nosotros somos los guerreros. Y nosotros determinamos el rumbo que van a tomar nuestros hijos, porque vamos a lanzarlos. Nuestros hijos no son para nosotros. Nuestros hijos son de Dios. Somos padres terrenales. Dios nos puso en nuestras manos a nuestros hijos, porque todo lo que Dios pone en nuestras manos es para administrarlo, no es para quedárnoslo, no es para nuestro propio beneficio, es para administrar, y Él nos va a pedir cuentas de todo lo que nosotros hagamos con todo lo que Él nos ponga en nuestras manos. Y nuestros hijos nos los pone como flechas y nosotros determinamos cómo los vamos a lanzar. No basta con tener buenas intenciones o deseos acerca de ellos, hay que guerrear. En Ezequiel 22:30 leemos lo siguiente: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Esta es una de las declaraciones más tristes de la Biblia. En ella Dios básicamente decía, necesitaba a alguien para orar y no pude encontrar a alguien que lo hiciera. Todo lo que necesitaba era una persona para orar y toda la tierra podría haberse salvado. ¿Ves lo importante que es la intercesión? Solo una persona podía haber marcado la gran diferencia en un país entero y haber salvado todo el lugar a través de la oración. ¿Qué significa pararse en la brecha? Tomar la postura firme de un guerrero que se ubica en la rotura de un muro de protección o lugares vulnerables, dispuesto a proteger de los posibles intrusos a los que habitan dentro. Pararse entre una promesa de Dios y su cumplimiento. Las promesas de Dios solo se cumplirán sobre aquellos que las creen y en oración, con fe, reclaman su cumplimiento. Pararse en la brecha es sintonizarte con el corazón de Dios y sus propósitos para tus hijos. Debido a ellos, es importante que oremos de acuerdo con la voluntad de Dios y no de nuestros caprichos. Lo que antes me daba igual o no lo veía como una amenaza o peligro, ahora toma mi atención.
En la antigüedad, cuando un ejército conquistaba una ciudad, lo primero que hacía era que derribaba sus muros para dejarlos indefensos. Sin muros no hay protección. De igual manera, sin oración no hay forma en que podamos proteger a nuestros hijos. Muchos padres sintieron la urgencia de orar por sus hijos después de que estos estuvieran envueltos en circunstancias contrarias a la voluntad de Dios o cuando se desviaron del camino del Señor. Incluso muchos no ven la gravedad de la tibieza como algo urgente, por lo cual interceder en ayuno y oración. Un día fuera de la voluntad de Dios o fuera del propósito puede llevarnos a tomar malas decisiones que los conducirán más y más a alejarse de Dios. Es urgente que entremos en batalla por la vida de nuestros hijos aún antes de concebirlos. Nadie ama a tus hijos más que tú. Si no te paras en la brecha e intercedes por tus hijos delante de Dios, entonces, ¿quién lo hará? Nadie que ame a sus hijos sería capaz de dejar en manos de un extraño la vida y el bienestar de sus descendientes. El amor es el mayor motor que nos lleva a pararnos en la zona de conflicto y a hacer guerra en favor de nuestros hijos. Para pararnos en la brecha por nuestros hijos, primero somos nosotros quienes debemos estar en la presencia de Dios, en santidad, y cerrar toda puerta de nuestra vida que pueda dar lugar al enemigo. Debemos tomar muy en serio lo que nos dice Lamentaciones 2:19 y entrar en el campo de batalla por la vida de nuestros pequeños, como lo dice este pasaje. Levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza hacia Él tus manos por la vida de tus pequeños, que desfallecen de hambre en las esquinas de todas las calles. El profeta Samuel dijo en 1 de Samuel 12:23 que era pecado dejar de orar por el pueblo. Y en cuanto a mí, lejos esté de mí que peque contra el Señor, cesando de orar por ustedes. Antes bien, les instruiré en el camino bueno y recto. Lo voy a repetir porque está hermoso lo que Samuel dijo en 1 de Samuel 12:23. Y en cuanto a mí, lejos esté de mí que peque contra el Señor, cesando de orar por ustedes. Antes bien, les instruiré en el camino bueno y recto. Nosotros debemos de instruir a nuestros hijos en el camino bueno y recto, porque el Señor nos va a pedir cuentas de cómo administramos lo que Él puso en nuestras manos, de cómo educamos a nuestros hijos, de cómo los instruimos en el camino bueno y recto. Y dice, y cuanto a mí, lejos esté de mí que peque contra el Señor. Entonces es pecado, es pecar contra el Señor si cesamos de orar por nuestros hijos. Antes bien debemos orar por ellos e instruirlos en el buen camino y recto. Una fe madura produce oraciones concretas y las oraciones concretas dan resultado a una vida bien vivida. No tenemos excusas. La palabra de Dios es un manual donde nos dice cómo hacer la crianza de nuestros hijos. Además, hay muchos libros que también nos pueden ayudar. Hay libros como libros cristianos que nos pueden guiar de cómo educar a nuestros hijos, cómo instruirlos desde pequeños en la palabra y cómo llamarles la atención cuando hacen algo incorrecto en amor. Esta es la primera parte y voy a continuar con la segunda parte. No se lo pierdan. Gracias por estar aquí y por aprender y crecer conmigo.
Continuamos con la segunda parte del día 2 del libro 30 días a sus pies por mis hijos, de Donald y Silvia Franz. Asegúrate de leer la primera parte del día 2. Esta es la segunda. Debemos escribir las promesas de Dios que deseamos ver cumplidas en nuestros hijos y reclamarlas a diario. Al igual que los hijos de Israel marcharon alrededor de Jericó hasta ver caer los muros, debemos rodear en intercesión y oración constante la vida de nuestros hijos. En la perseverancia está la victoria. Las oraciones específicas dan gloria a Dios y aumentan nuestra fe. El proceso sería el siguiente: identifica el problema y define tu petición. Identifica cuál es el problema para que puedas definir la petición. Después, ya que identificas ese problema, puedes ir a Google y buscar todos los versículos bíblicos con ese problema específico. Todas las promesas de Dios nos ofrece garantizado su intervención para cada situación. Rodear en oración diariamente sus vidas hasta que los muros se derrumben. ¿Te has preguntado alguna vez qué hubiera pasado si los israelitas se hubieran rendido o detenido de marchar al quinto o sexto día? No desistas de tu milagro, que sin duda llegará, pero no desistas, no pares de orar. Persiste. Alaba. La oración llega al trono con mayor intensidad cuando es impregnada de adoración. La adoración es dar gracias a Dios por lo que Él hará basado en su carácter. Siempre todas las oraciones en adoración siempre tienen que estar alineadas a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. Y recuerden que la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Nosotros podemos tener muy buenos planes para nuestros hijos, muy buenas intenciones para nuestros hijos, pero nunca van a ser mejores que los de Dios. Él es su hacedor, Él los creó en el vientre de su madre, Él los creó en nuestro vientre. Un hábito muy saludable es tener una agenda de oración donde puedas anotar tus peticiones junto a las promesas de Dios y su cumplimiento. Hacer como unas anotaciones de la petición con la fecha que le pediste al Señor y cuando Él te respondió con la fecha. Todo milagro se encuentra a distancia de la oración persistente hecha con fe en las promesas de Dios. Van a buscar versículos de acuerdo a la situación por la cual van a pedir y van a buscar promesas en la Biblia y de acuerdo a eso van a hacer sus oraciones. La mejor oración, la mejor alabanza es la que sale del corazón de una madre, del corazón de nosotros, del corazón de un padre. Un padre es familia, cabeza de familia. Entonces el padre siempre tiene que ser el primero que se levanta a orar y a bendecir su hogar, su esposa y sus hijos, y el último que se va a dormir cubriendo en oración a su esposa y a sus hijos. Hoy mismo comienza a clamar y ponte en la brecha por los siguientes motivos. Estos son motivos que son primordiales antes de buscar cualquier situación por la cual tú quieras orar por tus hijos, que por la universidad, que por amistades, por lo que sea. Primero es primordial que oremos esto, porque si oramos para buscar la plenitud en Cristo, primero debemos hacerlo por nosotros. Yo como mamá, usted como mamá,
usted como padre. Y esto está en el Salmo 139, 23, 24. Y dice así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Porque es importante que primero nos examinemos a nosotros mismos. Y que el Señor nos revele qué realmente hay en ese corazón, porque solo Él conoce nuestros pensamientos y las verdaderas intenciones. Nosotros podemos orar por nuestros hijos, pero con una motivación incorrecta. Nosotros podemos estar orando que nuestro hijo vaya a tal o cual universidad y estudie tal carrera porque según nosotros sabemos que es la mejor, porque va a ser buen dinero, por lo que sea. Pero solo Dios sabe los dones y los talentos que Él depositó en ese hijo y para qué ese hijo fue diseñado. Y tal vez ni él ni nosotros sepamos todavía cuáles son esos dones y esos talentos, porque no los ha desarrollado, y oramos por la carrera equivocada. Y saben lo que va a pasar, que va a estudiar esa carrera y no va a tener éxito, va a estudiar otra carrera y no va a tener éxito, hasta que él descubra cuál es el propósito principal para el cual el Señor lo creó y en dónde, en qué área, en qué asignación el Señor lo va a usar. Ahí es donde él va a tener éxito. Entonces podemos pedir y orar, pero con la motivación incorrecta. Por eso dice: pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay camino de perversidad en mí y guíame por el camino eterno. Porque podemos creer que somos muy buenos padres, pero podemos hacer oraciones manipuladas para cumplir nuestros propios beneficios. Podemos decir: oh sí, para que estudie y le vaya bien, pero pensando en que me ayude. No, hay muchas situaciones que tenemos que escudriñar y abrir nuestro corazón a Dios y pedirle al Espíritu Santo y pedirle en el nombre de Jesús que Él, que es luz, ilumine nuestras verdaderas intenciones y las motivaciones por lo cual estamos orando y por lo cual estamos pidiendo acerca de nuestros hijos. Entonces, oremos ahora. Amado Padre Celestial, yo te pido, Señor, te pido que seas tú, Señor, cumpliendo el Salmo 139, 23 al 24. Y examíname, oh Dios, yo te doy permiso. Examina y conoce mi corazón. Señor, eres el único que examina nuestros pensamientos, nuestras verdaderas intenciones. Revisa, pruébame y conoce si hay caminos, si hay pensamientos de perversidad, Señor. Y guíanos por el camino eterno, Señor, porque tú eres luz, Señor. Y esa luz, Señor, que ilumine nuestro corazón. Y si hay, Señor, si hay imperfecciones, si hay motivaciones equivocadas, si hay cosas, Señor, que no estén alineadas al propósito de nuestros hijos, que no estén alineadas a tu voluntad, Señor, hoy las rechazamos, hoy renunciamos en el nombre de Jesús. Y muéstranos, Señor. Y tú, Espíritu Santo, eres fuego consumidor. Quema todas esas impurezas, todas esas motivaciones equivocadas, todas esas peticiones que nosotros hacemos sin sentido, manipulando o queriendo controlar la vida de nuestros hijos, Señor. Antes de ser nuestros hijos, son tus hijos, papá, son tus hijos, tú los creaste, Señor. Tú los entretejiste, Señor, en el vientre de nosotros, en el vientre de cada madre, Señor, pero son tus hijos preciosos. Hoy te pedimos, Señor, que nos guíes y que nos ayudes, Espíritu Santo, a ver qué es eso, Señor, que hay en nuestro corazón. Y si hay alguna iniquidad, Señor, seas tú cargándola en la cruz. Hoy, Señor, te entregamos todo eso, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy renunciamos, Señor, a todo lo que no está alineado a ti, Señor, a tu palabra, Señor, y nos rendimos y nos humillamos a ti en el nombre poderoso de Jesús.
Este capítulo fue un poco más largo. Seguimos en el día 2 y es la cuarta parte del día 2. Y continuamos con el clamor por nuestros hijos, con primera de Juan 3:9. Clamo porque mis hijos sean nacidos de Dios y no practiquen el pecado. Te pido, Señor Jesús, que envíes ángeles guerreros que siempre los guarden en todos sus caminos. Salmo 91:11. Que nada los desvíe de tu propósito. Salmo 138:8. Suplico que los apartes de toda mala compañía, de toda mala amistad. Proverbios 1:18 y 19. Que les des un buen esposo o esposa conforme a tu corazón y en tu tiempo. No permitas que vayan de noviazgo en noviazgo con relaciones pasajeras, sino que por convicción guarden su corazón en ti para la persona indicada. Líbralos de caer en fornicación, adulterio, inmundicia sexual. Que tengan la orientación sexual de acuerdo a su sexo. Líbralos de la homosexualidad o la atracción por personas del mismo sexo. No permitas que caigan en dependencia emocional y llévalos a depender solo de ti y a anhelar vivir en tu presencia. Dales solo la persona cierta en el momento cierto y que duerman en su sexualidad hasta el momento del matrimonio, que se guarden. Hoy declaro con certeza que ninguna arma forjada contra mis hijos prospera y toda lengua que se levante contra ellos en juicio será condenada. Guarda a mis hijos de todo plan oculto, de todo peligro oculto. Nunca permitan que caigan en las trampas que el enemigo trata de poner en sus vidas. Gracias porque sé que me has escuchado en el poderoso nombre de Jesús. Tenemos que meditar el Salmo 91 del 9 al 10 y Isaías 43:2 por nuestros hijos. Y ahora yo les voy a compartir un poco cuando hay familias disfuncionales que vienen de divorcio. Eso es una maldición para nuestros hijos. Y un ejemplo de eso soy yo y mi esposo. Nosotros éramos dos personas rotas, lastimadas, quebradas, y veníamos de divorcios. Y él tenía sus 3 hijas y yo tenía mis 2 hijos. Entonces, yo no conocía del Señor. Cuando yo vine a los pies conocí a mi esposo, que él era cristiano. Y cuando yo vine, después de que nos casamos, conocí del Señor y tuve un encuentro personal con Jesucristo. Mi mundo, mi vida, todo lo cambió ese encuentro con Jesucristo. Yo tuve un nuevo nacimiento. Yo nací de nuevo completamente. Y yo con toda humildad puedo testificar que desde que yo vine a los pies de Cristo, yo nunca me he alejado del Señor. Al contrario, cada día es más ferviente el amor que le tengo. ¿Por qué? Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Y el Señor me perdonó mucho. Todo mi pecado, todo mi pasado, que fue demasiado. O sea, fue demasiado lo que yo fallé, lo que yo pequé. Él me perdonó mucho. Entonces, debido a eso, yo lo amo demasiado. Lo amo muchísimo. Entonces, nosotros somos una familia unida de 2. Aquí yo no sé cómo se llama, pero es blended family, que es como unida. O sea, 2 familias rotas se unieron, pero el Señor las transformó.
Lo que les quiero yo decir, por lo cual les quiero compartir esto, es porque si el Señor me restauró a mí primero, porque tuve un encuentro con Él y lo conocí, me restauró, me sanó mi corazón. De hecho, no creo que lo restauró, creo que me dio un corazón nuevo, porque la palabra de Dios dice, te quitaré ese terco corazón de piedra y te daré un corazón nuevo, un corazón de carne, y te coronaré de amor y tiernas misericordias. Entonces yo creo que el Señor cambió mi corazón y cuando tienes un nuevo nacimiento es espiritual, pero el alma no nace de nuevo. Seguí con mis pensamientos, mis actitudes, todo lo que había arrastrado por 40 años. Pero cuando conocí de la palabra de Dios, entendí que el nacimiento es espiritual, pero que uno tiene que renovar la mente. Y fue que yo me metí a conocer de la palabra de Dios y entendí que hay algo que yo tengo que hacer. Dios hace una parte porque es espíritu, pero hay otra que tengo que hacer yo, que es poner acción, cambiar mi mentalidad, dejar de seguir haciendo el mal, dejar de seguir cometiendo pecado, mentira, todo lo que uno usualmente hacía, normal, porque por 40 años lo hice, entonces era normal. Pelea, división, distensión, envidia, celos, todo lo que dice ahí la palabra de Dios. Entonces, cuando uno entiende que las obras de la carne no son para nada demonios, si hay demonios, si hay actividad demoníaca, pero hay obras de la carne que uno tiene control propio y que el espíritu es un caballero, él no te va a tomar, a poseer y que sin tu consentimiento hagas todo, no. Tú le das permiso y tomas la decisión de cambiar. El verdadero arrepentimiento es un cambio de dirección, es de vivir una vida en obscuridad, en tinieblas, cambias de dirección a vivir una vida en santificación. Y lo logras a través del poder del Espíritu Santo, a través de la lectura de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que el Señor nos transforma a través de el lavamiento de su palabra, porque somos su iglesia y Él amó tanto a su iglesia que la purificó y la hizo santa a través del lavamiento de la palabra. Si queremos vivir en santificación, la única manera es vivir metidos en la palabra, tener un estilo de vida que sea basado en la palabra. Yo les quiero testificar eso solamente para decirles que si Dios me transformó y me cambió a mí, fue gracias a su amor y a su misericordia, pero si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo, con cualquier persona. Hoy puedo testificar que mi casa y yo servimos al Señor. Mi casa y yo estamos sirviendo al Señor y por eso los invito a que crean, porque yo soy un testimonio vivo. Yo y mi esposo somos un testimonio vivo. Mi esposo tiene un testimonio hermoso, no sé si algún día lo quiera compartir, pero él siendo cristiano de años, él no vivía en santidad y no tenía una vida que le agradaba al Señor, porque no conocía, aunque iba a la iglesia, aunque todo eso, no sé, él tuvo una fractura en su fe, el divorcio, todo eso. Y gracias a eso él no caminaba en los caminos del Señor como debía de ser. Pero después de que yo vine a los pies de Cristo, juntos, un cordón de 3 cuerdas no lo rompen nadie, porque nosotros hicimos a nuestro Señor Jesús, lo pusimos en medio de nuestro matrimonio, en medio de toda nuestra familia. No se grita, no se habla mal, no se habla de divorcio jamás, no nos ofendemos. Mi esposo me ama, yo lo amo y al contrario le agradezco tanto que aceptó a mis hijos como propios y que es de bendición. Entonces lo honro por eso y testifico porque le quiero dar toda la gloria y toda la honra a Él y animarte a ti a que lo busques y a que creas lo que estamos leyendo.
y en el nombre de Jesús. Continuamos con la oración. Esta es la tercera parte del segundo día del libro de 30 días a sus pies por mis hijos. Oramos para discernir el propósito de Dios para la vida de nuestros hijos con el Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mis hijos. Su misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Nuestros hijos son la obra de sus manos, porque Él los creó. Él es su hacedor. Él los creó en el vientre de su madre. Y este Salmo 138, y hay otro salmo tan hermoso que habla de la obra, de cómo el Señor nos entretejió en el vientre de nuestra madre y que nos hizo tan encantadores y tan hermosos y tan aceptos para Él. Entonces con esas escrituras podemos orar por la vida de nuestros hijos y declarar que Jehová cumplirá su propósito en la vida de nuestros hijos, porque la palabra lo dice. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y oramos para desenmascarar las estrategias del enemigo con Efesios 6:12, que ahí está toda la armadura de Dios. Y nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo que significa que nosotros no tenemos lucha con nuestros hijos, con el esposo, con el vecino, con nadie. La lucha es contra los principados, contra los gobernadores de las tinieblas, contra todos los ángeles caídos, contra todas las tinieblas y con el maligno. El otro, ya había hecho este video y me lo quitaron, no sé si sea por eso que no se tiene que hablar de esto aquí, no sé, pero entonces tengo como que no decir tanto de esto para que no lo quiten, pero voy a dar las escrituras bíblicas y oramos para que tengan un encuentro personal con Jesucristo. Y nuestra base bíblica que tiene este libro es Job 42, del 5 al 7, donde dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Esta es la palabra de Dios y aquí nos está hablando de Job. Job era un hombre que Dios se expresó muy bien de él. Decía que era un hombre justo. Y todos quisiéramos que así hablara el Señor de nosotros, ¿no? Que se expresara de nosotros que somos justos, más aún, sin embargo, Job fue tentado por el enemigo. Y gracias a eso, gracias a ese proceso, él conoció a Dios, tuvo un encuentro personal con Él y aunque pasó por un valle de sombra de muerte, después de todo eso, el Señor le sanó y le restituyó y le dio el doble de todo lo que tenía. Y lo importante aquí no es que nuestros hijos conozcan al Dios de nosotros. Nuestros hijos nos pueden ver orar, leer la Biblia, ayunar, ir a la iglesia, pero Dios es un Dios personal. Ellos pueden ver al Dios de nosotros y cómo nosotros lo adoramos, pero lo importante es que ellos tengan un encuentro personal con Dios, con Jesucristo, con el Espíritu Santo. Y que ellos puedan decir, conocí al Dios de mis padres, pero ahora conozco a mi Dios, tengo una relación con Él. Y es lo que le pasó a Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Él se arrepintió de que creyó que lo conocía cuando en realidad no lo conocía. Conocía la ley, conocía la palabra, la había leído, pero nunca había tenido un encuentro con Él. Y el encuentro con Él es el que transforma, es el que nos santifica,
es el que nos hace cambiar de dirección. Vamos por un camino que creemos que es el correcto porque no conocemos otro, pero cuando tenemos ese encuentro con Él, cambiamos totalmente de dirección, de pensamientos, cambiamos todo por ese Dios. Y el modelo de oración es este: en unión con Cristo Jesús y en su nombre que está sobre todo nombre, ejerzo autoridad y me paro en la brecha contra todo plan del enemigo, contra todo diseño o estrategia del enemigo en contra de las vidas de mis hijos. Y aquí cada quien tiene que nombrar a sus hijos. Entonces yo me paro en la brecha contra todo plan del enemigo, contra todo diseño, estrategia del maligno, en contra de la vida de mis hijos, de Linney, de Jubel, de Fermín, de Kiana, de Lisha, de Carlitos y aún de mis nietos, porque es mi responsabilidad orar por mis generaciones, por Alina, por Abraham, por Jade y por Joel. Derribo y destruyo ahora toda maquinación del enemigo contra ellos y declarando que no puede tocarlos porque están escondidos en el hueco de la mano de Dios y su protección los envuelve por completo. Colosenses 3:3. Establezco sobre sus vidas que serán bendecidos más allá de toda maledicencia y que no los alcanza ningún dardo de maldad, que no valen nada de las fuerzas del mal contra ellos, porque la sangre de Cristo, la sangre de Jesucristo los cubre completamente. Números 23:23. Padre eterno, líbralo de todo tipo de accidentes, lesiones, calamidad, incapacidades, enfermedades. Guíalos, guárdalos de toda violencia, de todo abuso físico, mental o psicológico. Guarda sus mentes de todo problema emocional, locura, depresión, psicosis, y que siempre la salud del reino de Dios los acompañe y que estén sanos, vigorosos, los sanos y fuertes. Que sus ánimos siempre estén dispuestos para el trabajo y para servirte. Amado Padre Celestial, hoy te pido no solamente por mis hijos que los nombré, sino por los hijos de los hijos de los hijos de mis hijos y de todas las personas que vean este video. Señor, nos unimos en oración de acuerdo para orar por nuestros hijos, para estar en unidad, de rodillas, en clamor, en un solo espíritu que es el de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por revelarnos a Jesucristo. Gracias, Jesucristo, por revelarnos al Padre. Tu palabra dice que nadie viene al Padre si no es por el Hijo. Y gracias porque tú nos has dado acceso al trono de la gracia y hoy podemos entrar confiadamente a pedirte por nuestros hijos. Y yo le quiero decir a todas las personas que tienen hijos adoptivos, como yo, que somos una familia, una blended family, una familia que mi esposo tenía a sus hijos y yo tenía a mis hijos, y juntos tenemos a Carlitos, que es una bendición, que está aquí enfrente de mí. Bueno, yo les quiero decir que no se desanimen, que ellos son más que bendecidos, ellos son 4 veces más bendecidos, porque gracias a eso nuestros hijos ahora tienen su mamá, su papá, pero tienen la paternidad de nuestro amado Padre Celestial, más aparte tienen la paternidad espiritual de una madre que ora. Y eso vale muchísimo más. Mis hijos tienen la paternidad espiritual de mi esposo, que los ha tomado como hijos, son sus hijos. Son sus hijos espirituales y les ha dado todo sin hacer diferencia en nada. Y eso vale mucho, porque somos espirituales, somos seres espirituales, y aunque yo no tuve en mi vientre a las hijas de mi amado esposo, no importa, porque las siento engendradas en el Espíritu y es el Espíritu mismo de Dios. Así que no se desanimen, oren por sus hijos, que es lo más hermoso que el Señor ha puesto en nuestras manos y nos va a pedir cuentas de ellos. Amén.